Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y si vamos a leer un Hebreos 7, 1 en adelante, es largo tal vez, no sé si lo termine todo, sino una parte, porque ya se nos fue un poquito el tiempo. Hebreos 7. 7, 1 en adelante. Tiene 21. El título dice el sacerdocio de Melquisedec. Perdón. De Melquisedec dice. Porque este Melquisedec, rey de Salem, dice, sacerdote del Padre Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Quiero que sepamos algo. Este rey Melquisedec no tiene genealogía. Usted mira, todos tienen un padre y madre, parientes de uno y el otro, pero este rey no tiene genealogía, no tiene en lo absoluto. Usted lo busca y no lo va a encontrar. O sea que el Señor, como por decir, solo lo trajo y lo puso, y de ahí nadie supo quién era, pero el Señor lo puso ahí. Amén. A quien asimismo Dios dice a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, dice, primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Pareciera que fuera, para mí que es el mismo Jesús en el Viejo Testamento, pero quiero que entendamos, hay algún momento que podamos saber esa parte donde Abraham le dio los diezmos, pero es bien complejo entenderlo, ¿no? Porque él venía de una guerra en primer lugar, ¿verdad? Y dio él de la guerra, no de lo de él. Pero lo vamos a dejar así para no enredar, porque hay que hacer un estudio para enseñárselo mejor. Rey de paz, dice. Ahí está, mire. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida. Sino hizo hecho semejante al Hijo. Estamos hablando de hecho semejante a Jesús. Y es eterno, eso es lo que debe entender. Esa persona era celestial porque es eterno. Ahí lo dice claro, sin hechos semejantes, dice, al Hijo del Padre. ¿Qué dice ahí? Permanece sacerdote para siempre, inmutable. O sea, no cambia, es eterno. Entonces por eso les digo yo que para mí que es el mismo Jesús, porque ahí lo manifiesta, porque Él no muere y no tiene edades y no tiene nada. Considerad, dice, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, dice, el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben, dice, el sacerdocio tiene mandamiento, dice, de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Quiero que entendamos que aquí está en el Nuevo Testamento, pero eso es parte de lo redume al Viejo Testamento. Quiero que entendamos porque eso viene del Viejo Testamento. Es decir, dice, de sus hermanos, aunque estos también hayan, dice, salido de los lomos de Abraham. ¿Qué significa eso? Que antes, en aquel momento, los mismos parientes de Abraham, llamémoslo así, tenían que diezmar. En aquel momento había un diezmo que fue una voluntad, como en este caso, y luego uno que fue como un impuesto, llamémoslo así, algo establecido. Pero ya en este tiempo no está. Quiero que sepamos. Pero lo estamos leyendo porque ahí aparece. Pero aquel cuya genealogía, dice, no es contado de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. ¿Quién tenía la promesa? La tenía Abraham. El Señor le dijo en el Génesis, creo que es 12:3 por ahí. No sé si me lo pone, quiero ver. Génesis 12:3, ahí solo le está confirmando lo que ya estaba. Quiero que entendamos que no es algo... Sí, ahí está, miren. Bendeciréis a los que te bendijeren. O sea que si a usted alguien lo bendice, el Señor, y usted está con el Señor, lógicamente el Señor lo va a bendecir. Oiga bien, lo alcanza a otra persona. Así es como nosotros lo alcanzamos. Bendeciréis a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, miren lo que dice, maldeciré. O sea que si alguien me maldice a mí, el Señor lo va a maldecir a él. Lo dice la palabra. Quiero que entendamos que ahí habla en su momento de Abraham, pero también nosotros recibimos esa bendición a través de él. Y serán, dice, benditas en ti
Oiga bien lo que dice, no está hablando, porque alguien puede decir, sí, pero era en aquel entonces y en aquellos países o en aquel pueblo. No, dice, mire, benditas en ti todas, ¿qué? ¿De dónde? No habla de un lugar, de la tierra. Entonces está hablando de todos. Hasta ahí, porque yo no quiero meterme mucho ahí, porque nos va a ser muy largo. Entonces quiero que entendamos que únicamente está como, llamemos como reafirmando algo que ya estaba hecho, ¿verdad? Es como que yo le diga a usted, el Señor lo va a bendecir. Yo le digo, bueno, ya usted es bendecido. Y usted me dice, pero aquí yo no lo miro la bendición. Como decía la hermana en su momento, el Señor a través de ella, no importa si usted la recibe en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, sí. Yo le diría, le digo, claro, a través de la palabra, si usted no la recibe, no es por culpa de la palabra, eso ya está dado. El problema es, si lo leemos en el primera de Pedro, 3:9, hay falta de un arrepentimiento. ¿Cuál es? Desconozco cuál es su problema. Por esa razón, entonces no recibe, porque dice, el Señor no retarda la promesa, según algunos la tiene por tardanza, como dicen, no, es que yo estoy esperando porque el Señor, a ver, ¿será que se le ha olvidado? No, mire, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, hay gente que dice, no, yo estoy esperando el tiempo del Señor, pero ¿por qué no la recibe? ¿Qué es lo que está esperando el Señor? Es simple, mire, sino que Él es paciente para con nosotros, para con usted y conmigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a... Entonces, ¿por qué no lo recibe? Porque no nos hemos arrepentido. Hay una falta de arrepentimiento. Entonces hay que aprender a ver. Por ejemplo, el otro que decía la hermana decía que no somos santos, creo que decía, o algo así como pecadores. No sé, algo me sonó. Pero quiero que entendamos algo. Pero no buscamos seguir pecando, que es una diferencia. Vamos buscando cada día, ¿qué? La santificación. Podré tener errores, pero trato de cada día tenerlos menos. Cada día irme, como dice la palabra, santificándome, lógicamente a través de Jesús, porque solo Él es el que nos santifica. ¿Entendemos? Pero aquel dice cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó, dice, de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Pero está hablando el que tenía la promesa, pero ya sabemos que Abraham ya está bendecido a esas alturas. Quiero que entendamos, porque ahí estamos en el Nuevo y allá estaba en Génesis. Y sin discusión alguna, dice, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben, dice, los diezmos, ¿quiénes? Hombres mortales, es lo que está hablando. Pero ahí quien se da testimonio de que viven. Está hablando de Jesús, no está hablando del hombre, porque el hombre sí dice mortal, pero Jesús sabemos que es eterno, igual que el Padre. Y por decirlo así, dice, en Abraham pagó ¿qué? El diezmo también Leví que recibe, dicen, los diezmos. Entonces ahí es donde quiero que da a entender que era el mismo pueblo de Abraham. Eso es lo que quiero que entendamos, porque aún estaba, dice, que en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuere por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió, dice, el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Entonces sabemos, Jesús no es como el orden de Aarón. Aarón era sacerdote, pero era un hombre también pecador y un hombre que también mortal. Entonces quiero que entendamos, da a entender, ¿verdad?, que si en aquellos entonces por decir Aarón hubiera sido sempiterno o eterno, entonces no habría necesidad de otro. Entonces por esa razón Jesús sí vino, porque a pagar ahí aparece como diezmo, pero Jesús lo que vino a pagar fueron los pecados de nosotros. Entonces esa ofrenda, pero vamos a leerle un estudio, porque así no se va a entender tan fácilmente. Pero quiero que entendamos que eso es lo que nos da. Y que no fuese, dice, llamado según el orden de Aarón, o sea, que no sea carne. Eso es lo que da a entender, porque cambiado, dice, el sacerdocio
necesario es que haya también cambio de ¿qué? De ley. De la ley. Entonces por eso quiero que entendamos que la ley no es que desapareció, está, pero todo ese montón de redumentos, todo el montón de sacrificios quedaron abolidos. ¿Va? Yo por decirte me dice, pero entonces usted no le pone mente a la ley. No, claro, no me paso sobre la ley, porque está en mí, es ley en mí. ¿Va? No voy a andar robando, no voy a andar mintiendo, no tengo que codiciar el burro o el caballo o el carro al vecino y todo eso. ¿Va? No tengo. Entonces ya por ley eso está en mí. Entonces ya esa parte pecaminosa, esa parte mala tiene que ir desapareciendo en la vida de cada uno de nosotros. Necesario dice que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto, dice, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Hay quienes no sirven al altar, o sea, no sirven al Señor de ninguna manera, ni siquiera llevándole la palabra a otro que no lo conozco y lo encontré en la calle. Y permite, pues háblele al Señor de cualquier manera, pero hay quienes no sirven para nada. O sea, hay una parte que he oído que no sé si es proverbio o es un refrán de la vida, donde dice, el que no sirve para vivir, no sirve para nada, prácticamente, pero no sé si es un proverbio, pero sé que lo he escuchado. ¿Está, verdad? ¿Está? Ah, en el mundo es. Ah, bueno, por ejemplo, porque yo no me acuerdo, solo sé que lo he escuchado. Pero está bueno. Sí, de la cual dice nadie sirvió, dice al altar. Porque manifiesto es, dice que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Por eso ninguno de los de Judá sirvieron al altar. Ah, bueno, por eso no lo sirvieron ninguno de Judá, dice, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea que Moisés no se metió en eso. Y esto es, dice, aún más manifiesto, si a semejanza de mí que se levanta un sacerdocio distinto a los hombres, ¿va? Porque quiero que entendamos que los demás eran hombres, como Aarón, como lo manifiesta. No constituido, dice, conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida que indestructible. Es alguien que está separtismo, o sea que es eterno. Eso es lo que da a entender. Entonces es cuando después sabemos que está Jesús. Pues se da, dice, testimonio de él. Tú eres sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces debemos saber que él es eterno. Los demás todos mueren. Eso es lo que da a entender. Por eso si me preguntan a mí, ¿usted es sacerdote o no? Yo soy igual que ustedes. Soy una persona que se nos permite venir y leer la palabra, pero soy igual. Y esto más, cuando el Señor les ponga alguno y la quiere venir a leer aquí, yo me siento allá y los escucho igual, recibiendo, porque yo también soy necesitado de esta bendita palabra. Queda pues, dice, abrogado, miren, el mandamiento anterior, a causa de su ¿qué? Debilidad e ineficiencia. Pero quiero que entendamos que no es que fue ineficiencia, no, pero dice que queda abolido. Pero quiero que entendamos que para nosotros siempre es una ley. Y esto dice, no fue hecho sin, al 19, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, dice, por la cual nos acercamos al Padre. ¿Por medio de quién nos acercamos al Padre? Es el único intercedor entre el hombre y el Padre, es Jesucristo. Así es. Y esto no fue, dice, hecho sin juramento. Sabemos que el Padre juró por nosotros. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos, ¿qué? Sacerdotes. Pero sabemos que el Padre sí juró una vez. Pero dice, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepintió, dice, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces el Señor es eterno, el Señor es un Dios perdonador, pero debemos de saber que para recibir el perdón nosotros debemos de ir a Jesús. Nadie puede pasarse por encima de Jesús. Dice, no, yo me voy directo al Padre. La palabra nos dice que el mismo Padre lo manifiesta, que dice que les va a llamar ladrones y salteadores, porque a Jesús se le fue dado todo, no parte, y todo es todo.
Por tanto, dice, Jesús es hecho ¿qué? Fiador de un nuevo, y ahí dice mejor, quiero que estamos, pacto, mejor y único, porque la palabra dice única ofrenda agradable al Señor, y perfecta porque Él nunca pecó. Y los otros sacerdotes, dice, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, pero Él no muere, entonces sí, Él es eterno, entonces por eso es que lo manifiesta. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene, dice, un sacerdocio ¿qué? Inmutable, no va a cambiar. El Señor le dijo a usted y a mí que Él nos va a perdonar, y Él nos va a perdonar, no va a cambiar. Solo necesitamos una cosa: ir con un corazón contrito y humillado a los pies del Señor. Pero Él no va a cambiar, eso es lo que nos manifiesta. Pero sí necesitamos eso. Por ejemplo, Judas no se arrepintió, y si se arrepintió, lo hizo mal, porque buscó a los sacerdotes. Y si en algún momento leemos, vamos a ver que los sacerdotes, cuando Él fue, le dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? No le dijeron ni qué nos interesa, ¿qué nos importa? Le dijeron a ellos. Como que dicen, ¿te querés perder? Perdete. Eso es lo que está. No crean que lo digo despectivamente, está en la Escritura, eso quiero que sepamos. Mas dice, por cuanto permanece para siempre, tiene, dice, un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también ¿qué? Salvar. ¿Cómo dice? Perpetuamente. No que debe ser, no, perpetuamente, es para siempre. A los que por Él se acercan al Padre viviente, siempre, dice, para interceder por ellos. ¿Quién es el único que intercede? Jesucristo. Y si usted lo quiere ver, búsquelo en Primera de Juan 2:1, que ahí también lo manifiesta, nos hace ver dos cosas: que el único intercedor es Jesús, pero también nos explica Juan primero, pero que no pequemos. Que yo tengo abogado. Bueno, sí está bien, pero preferiblemente, miren, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo, miren, para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, pues bueno, está bien, ya de perdida, llamémoslo de esa manera. Abogado tenemos, dice, para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Volvamos. Entonces quiero que entendamos que si alguien pecó, abogado tenemos, pero no hay que ir a pedir de labios, porque no nos va a perdonar. Tiene que ser con un corazón contrito y humillado. No, para abajo, ahí, por ahí se pasó. Hebreo. Ya vamos a terminar. Mas dice, por cuanto permanecerá para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, no va a cambiar. Por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan ¿a quién? Al Padre. Sepamos, repito, el único intercedor se llama Jesucristo. Viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. O sea, ahí está abogando siempre. Porque tal sumo sacerdote, dice, nos convenía. Miren lo que dice: santo, inocente, sin mancha, apartado del mal, apartado del mal de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Amén. Jesús nunca pecó. Es la diferencia. Entonces todos los demás pecaron, hicieron de todo, tenían mujer, tenían esto y tenían el otro, eran envidiosos, eran hipócritas, pero Jesús era santo. Y yo lo he manifestado infinidad de veces y lo voy a seguir manifestando. A ese al ladrón de la cruz, el que lo reconoció, ese tuvo la facultad de reconocerlo más que ni los sacerdotes, porque él dijo: él a la verdad nada debe. Lo reconoce sin pecado. Él a la verdad dice: nada debe. Nosotros sí debemos. O sea, nosotros está bien que nos crucifiquen, pero él a la verdad nada. Y lo reconoce como santo y como Dios o como Padre, porque le dice. Y lo reconoce también que va para la vida eterna, porque dice: acuérdate de mí cuando estés. No dice cuando estés en el infierno, cuando estés en el paraíso. Ese hombre dice, como dice, ese hombre en la última se salvó. Así se salvan muchos aunque sea en el hecho de muerte. Pero es bueno. Pero lógicamente quiero que entendamos algo, que es mejor si nosotros vivimos esta plenitud aquí, desde ya, porque Él nos va a guardar, Él va a tener el control de todo para nuestra vida. Pero hay gente que solo espera el último momento, pero es bueno, por lo menos se salva. Pero que se arrepienta. Si no se arrepiente, pues ahí sí no va a haber nada.
que no tiene, dice, necesidad cada día, dice, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios. ¿Por qué? Por su propio pecado. O sea, el hombre tiene que ofrecer algo por su propio pecado, pero él no tenía nada. Él fue nada más por la salvación suya y mía, de los que estaban, de los que estamos y de los que vienen. Su propio pecado, dice, y luego por lo del pueblo, porque esto, dice, lo hizo una vez y para siempre. Ofreció, dice, ¿qué? A sí mismo, se ofreció a sí mismo. O sea, el Padre mandó para nosotros. Entonces, cuando los sacerdotes de antes, ellos sí tenían que presentar ofrenda por ellos y por los pecadores. Pero, quiero que sepamos algo, presentaba ofrendas, pero únicamente era, como dicen, tapar el pecado. Pero Jesús lo vino a quitar, que fue la diferencia. El sacerdote de antes uno más lo cubría, pero Jesús lo quitó una vez. Repito, 27. Que no tiene necesidades cada día como aquellos sumos sacerdotes. ¿Qué significa? Lo hizo una vez y para siempre. De ofrecer, dice, primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley, dice, constituyó sumo sacerdote, ¿a qué? A débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces debemos de que Jesús es eterno, es para siempre. Es nuestro Salvador, nuestro sanador. Él fue el que llevó todas las enfermedades, todas las dolencias, todas las iniquidades en la cruz. Solo tenemos que hacer una cosa, y es tener esa fe, esa certeza y creer. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido, papá, a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permita que la pueda atesorar en mi vida, pero sobre todo permíteme ser hacedor de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Dios los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.